a lo que quieran los chicos. No sé cómo empezamos la clase de repaso. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, preguntas, porque básicamente la clase de repaso no es volver a dar todos los temas que se dieron, sino responder algunas preguntas concretas o dudas que les hayan quedado. Así que primero escuchamos. Bueno, buenas tardes. Arranco Hola. yo, que soy uno de los más viejos. Bueno, nada, estaba mirando el tema de los casos y por ahí tengo algunas dificultades para dónde orientarlos, si es en cuanto a los elementos esenciales del contrato o hacia lo que enmarca el artículo 23. Es decir, lo hago todo como completo, viendo algunos de los casos, porque todavía no me cierra, ¿no? Eso nada más. A ver, espérame un cachito que mientras habla un cachito porque sabés que estoy tratando de... Yo creo que entré como host porque creí que para compartir la pantalla, pero no puedo encontrar no puedo encontrar dónde compartir, la verdad. Así que contestaba un cachito Gustavo, mientras... contame el caso, a ver, ¿cuál es el caso práctico? Y te referís al artículo 23 de la ley del Código Contencioso Administrativo. A ver, decime qué. Claro, porque tenemos dos casos, claro, de ese contencioso administrativo. Tenemos dos casos que son similares, pero vistos de diferente óptica, es decir, por la disposición 365 del 13 de noviembre del 2020, a un funcionario lo trasladan de Montehermoso a Dorrego y bueno, y él invoca algún agravio en cuanto al traslado y gastos. Léelo textualmente, por favor, mientras yo busco para ponerlo en pantalla, porque estoy complicado con el tema de la... Teóricamente tendría que poder ser host para compartir, porque eso es lo que trataba de hacer. Pero léelo, así lo charlamos un poco entre todos. El caso que está visto de dos ópticas, ¿no es cierto? Pero el caso fundamental es que la disposición 365, dictada el 13 de noviembre del 2020, se dispuso el cese del agente en funciones X como subdelegado de la delegación de Montehermoso. Para un cachito que ya lo encontré y lo comparto. Ah, bien. Genial. Fíjate que son dos casos ahí. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí, básicamente este tema es un tema de medidas cautelares y también de analizar el caso. Claro. ¿Lo podés ver ahí, Marcelo? Mientras tanto yo avanzo con esto. Sí. Básicamente el punto es, sí. Tenemos un acto administrativo en el cual le disponen que se lo raja al delegado de Montehermoso y se lo manda, se le dice que vaya a Coronel Dorrego. E invoca razones de servicio. Por lo menos esto le trae una disminución de su salario porque, vuelve a su puesto de origen y ser subdelegado. Ustedes saben, dentro de una municipalidad implica un cargo jerárquico. Y aparte vive en Montehermoso y tiene que irse a prestar sus servicios a Dorrego. Si bien son 40 kilómetros, eso implica un costo, digamos. Así que vamos a ver, usted como abogado del acto, ahora primero tienen que decir si está viciado el acto y qué elementos podrían verse afectados. Bueno, a ver, alguien que quiera, o vos o cualquiera que quiera decir qué elementos podría estar afectado, qué vicios podrían afectar a este acto. Y en principio que las razones de servicio por ahí no llegan a cumplir los recaudos de la voluntad, ¿no es cierto? Falta de voluntad del acto, ¿no es cierto? Motivación. No sé si lo metería mucho por el tema de la voluntad, a ver, porque recordemos, tratemos de hacerla, es un tema sustancial que siempre charlamos, Marcelo, con los muchachos, que es el artículo 7 como una suerte de checklist, digamos, y profesor, que el tema de como voluntad expresamente no está previsto de esa manera, porque, a ver, si fuera la voluntad podría ser otro tipo de vicio. Así que bueno, fíjate que como voluntad no me suena mucho. ¿Qué podría ser? ¿Un vicio en qué? Profesor,
Sí. Sí, Juliano acá. Dale, te veo. Sí, yo lo que había pensado, buscándole vicios al acto en la primera medida, es que no habla mucho de la competencia de quien dicta el acto, como primera medida. Bueno, Solo pero menciona la disposición. lo que pasa que, a ver, este es un... Para mí en la motivación está el vicio. Bueno, primer punto, el tema de la competencia, no te pasamos el acto completo. Entonces, siempre ustedes tienen que remitirse a lo que a lo que está en el acto. Cuando tengan que resolver un acto, el acto sí va a estar bastante más completo. Esto yo lo daba un tema, digamos, como una posición una argumentación bastante general para charlar algunos de los temas. El primero de la competencia, por ejemplo. La competencia, supongamos, ya que estamos, repasemos también el tema recursos. Primer punto también, ¿qué vía procesal intentarían? Supóngase que la resolución está dictada por el ministro de gobierno, por el secretario de gobierno del municipio de Montehermoso, digamos. Entonces, bueno... Sí, primero, una cosa, quería, Iván, que no sí. está en el caso, pero es importante cuando ustedes, no va a estar en las preguntas, pero por lo que ven es un empleado municipal. Entonces ustedes tienen que encuadrar la normativa. Para ver el régimen de impugnaciones tienen que ver qué normativa. Y en materia de empleo público, el derecho administrativo es local, separan ya saben que no es federal, es local. La normativa es provincial y normativa municipal. Hay leyes provinciales y leyes municipales de empleo público. Y después tienen, hoy en día, puede haber ordenanzas que regulan el régimen de empleo público. Entonces, tienen que bajar hasta ahí para ver no solamente los derechos, que van a ver hasta dónde puede el municipio trasladar a una persona, y el régimen de impugnación, agregando lo de Iván. Pero es importante en un caso que vean qué tipo de relación es. Van a saber si a qué fuero va a ir, qué ley van a aplicar, qué derechos tienen y cómo pueden impugnar ese acto administrativo. Entonces, ¿en dónde lo Van marcarían para saber qué recursos tienen que 7, aplicar? ¿En dónde lo enmarcarían? ¿En qué, digamos, porque ustedes saben que hay un procedimiento administrativo? ¿El procedimiento administrativo cuál sería a aplicar aquí? Puede ser ¿En qué órbita? Puede ser el recurso de revocatoria de la Ordenanza General 267. Pará. ¿Por qué primero? Pero el recurso de revocatoria, ¿en qué ámbito me lo estás planteando? Por eso te estoy preguntando, porque por allí tiene, en el ámbito federal tiene determinadas condiciones y tenemos que pensar también en el ámbito provincial, si esto tenemos que enmarcarlo en una ley provincial o en una ordenanza que rija para los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿En la ordenanza 267, profe? Prenda la cámara, hágame la gauchada, así nos vemos, porque me vuelvo loco sin la cámara. Pero bueno, sí, en la Ordenanza General 267, que como ustedes saben, salvo el nombre de los funcionarios, que es lo que cambia dentro de la Ordenanza General 267, a diferencia de la Ley de Procedimientos Administrativos 7647 de la Provincia de Buenos Aires, es absolutamente idéntica. Obviamente cambian los nombres de los funcionarios, donde dice ministro, dice secretario, donde dice gobernador, dice intendente, y tiene algunas variaciones menores, pero básicamente es una copia. La Ordenanza General 267, al igual que la Ley 7647, fue dictada por un gobierno de facto en una suspensión del orden constitucional en la Argentina, y lo que hicieron fue traducir, digamos, trasladar la ley provincial a una ordenanza general de aplicación a todos los municipios. Pero ya que estamos también, como dice Marcelo, ¿ustedes saben si existe la posibilidad de que los municipios dicten ordenanza de procedimiento administrativo? Esto por principios generales. ¿Ustedes vieron el tema de... ¿Vieron alguna institución que pueda darle la respuesta a esto, por más que no lo sepan concretamente? Reitero la pregunta, ¿podrían los municipios dictar
una norma de procedimientos administrativos? Yo creo que no, si no está arreglando una normativa de la ordenanza municipal, si es en carácter general a nivel provincial, yo creo que no, tendría que ser la legislatura. Bueno, yo creo que sí. A ver, ¿quién dice que sí? Juliano. Juliano, ¿por qué decís que sí? Yo digo que sí, o interpreto que sí, en virtud de que más allá de la ordenanza general, si lo vemos por el lado de la autonomía de los municipios, habría la posibilidad. Bueno, le digo a Gustavo que el tema este es, tenemos una normativa general que permite, digamos, esta aplicación a todos los municipios. Una ordenanza de una legalidad bastante relativa, pero que rigió durante muchos años. Esto fue dictado al principio de la década del 70, como decimos, en un momento de interrupción del orden constitucional, y con la Constitución vieja, la Constitución Nacional vieja. Ya, y Marcelo me corregirá, pero existe por lo menos en la doctrina, y algunos municipios como el de Morón y algunos otros han dictado ordenanzas de procedimiento propias del municipio. Ustedes recuerden el interesante fallo de la Corte de la provincia de Buenos Aires en municipalidad con San Isidro, en donde ya el argumento de la Corte, ya estoy un poco cansado, me dice, ya del año 94 todo el mundo sabe que los municipios tienen que ser autónomos, la Constitución provincial no se modificó en ese aspecto, pero ya la legislatura tiene una deuda muy importante con los bonaerenses y tiene que empezar a avanzar en la autonomía. Y ahí lo que dice en ese fallo de Municipalidad de San Isidro, la Corte de la Provincia, que los aspectos centrales del empleo público tienen que ser normados por cada uno de los municipios. Puede establecer algunas pautas generales la ley provincial, y por eso, en el desarrollo del fallo, y sobre todo con el voto del doctor Soria, que como decíamos, es el administrativista de la Corte y una de las mentes más brillantes del derecho administrativo argentino, el tipo empieza a desbrozar, decir, bueno, puede establecer algunas pautas generales, pero en cuanto a cómo ingresan, cómo se mantienen, cuáles son las categorías y cómo negocio colectivamente determinadas condiciones de trabajo, esos son facultades estrictamente de los municipios. Y lo mismo puede decirse en relación a los procedimientos municipales. Recuerden que uno de los ejemplos que la doctrina da como clásico de los llamados reglamentos autónomos son que si bien hay pocos ejemplos, pero por lo menos en teoría se los da, es los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos lo que hacen es regular cómo se tramita cualquier presentación adelante de la propia administración municipal. Por lo tanto, reitero, si bien son pocos los municipios de los 135 que hay en la provincia que los han dictado, hay como una suerte de movimiento hacia que los municipios puedan dictar sus propias normas de procedimiento administrativo. Pero supongamos que aquí no lo ha dictado, entonces tenemos, como bien nos decía Agustina, creo, un recurso de revocatoria puede interponer si esto lo dicta el secretario de gobierno. ¿Qué otro recurso podría interponer? ¿Qué otro recurso administrativo podría interponer? El recurso jerárquico. El recurso jerárquico directamente, Catalina, porque la verdad es que hay veces que uno directamente dice, ¿para qué voy a perder tiempo yendo al mismo que me lo dictó? Voy e interpongo el recurso jerárquico. Es que una pregunta. Dale. Es esto que decía usted, en caso de que el acto sea definitivo o asimilable, ¿no es lo más común que directamente se vaya a recurso jerárquico en vez de pasar por de reconsideración o revocatoria? Bueno, aquí hay, y en esto me ayudará, yo te voy a decir cuál es mi opinión desde el lado de la profesión, imagínense que yo tengo más años que un terreno, me recibí en el año 86, y uno, la verdad es que tiene que, como después podemos charlar un rato en relación al tema del silencio administrativo, uno tiene que armar su estrategia, digamos, no hay una solución universal. Si uno le parece que, digamos, a mí cuando, y reitero, es una cuestión personal y de estrategia procedimental en este caso. Si uno lo que quiere hacer es irse lo más rápido posible a la justicia, interpone directamente el recurso jerárquico y chao. Si uno le parece que puede
porque esto es parte también y que no me escuche Marcelo, es parte de la profesión del abogado. El abogado también tiene que ir, presionar, hablar con el abogado que vaya a dictaminar, que le puede decir, mire, en este caso, las razones de servicio, ya la Corte de Nación y la Corte de Provincia muchas veces han dicho que no es suficiente motivación de un acto administrativo. ¿Por qué no te fijás? ¿Por qué no lo ves? Evitá que esto vaya y que se entere el intendente. Bueno, uno tiene algunas posibilidades de lograr que la propia persona que dictó el acto administrativo lo revoque. Ustedes van a ver que hay muchos que dicen, bueno, la verdad es que no tiene ningún sentido no solo interponer un recurso de revocatoria, no solo interponer un recurso jerárquico, sino no tiene sentido el agotamiento de la vía administrativa. Por ahí lo que hemos trabajado mucho en la profesión, pero también mucho del lado del Estado, sabemos que existen muchos funcionarios que, puestos ante la evidencia del error, tratan de solucionarlo para evitar responsabilidades propias y para evitarle responsabilidades al municipio. Así que es una cuestión estratégica. Marcelo trabajó también en ARBA y en otros organismos públicos provinciales que también conoce el ambiente. No sé, Marcelo, cuál es tu opinión en relación a este tema. Sí, obvio. Piensen que en este caso, ¿qué tipo de acto es? No es una habilitación de un comercio que lo puedo convencer con un documento, con algo adicional. Evidentemente hay un trasfondo. Lo están corriendo del lugar por alguna cuestión de personal o de algún conflicto que no es solamente, que seguramente no es solo objetivo. Entonces, ahí pueden ver la estrategia, qué tipo de recurso puedo presentar por el contenido de la situación. Con respecto a la... Perdón, eso es una cosa que la Corte... Una cosa interesante que decía Marcelo, que yo me olvidé en esto, digamos. Por eso la entrevista con el cliente es súper importante. Porque, digamos, cuando viene acá si a un tipo decidieron trasladarlo a 50 kilómetros, se lo voy a decir en latín, algún quilombo hay. Hay un mar de fondo, como bien dice Marcelo, que yo me había olvidado decírselo. Entonces ustedes lo tienen que ver qué es lo que pasa. Si hay una pelea política, que puede ser, esto suele pasar, cambia el gobierno y bueno, se producen también entre los funcionarios problemas, entre los funcionarios, porque por ejemplo, decíamos que es un funcionario de planta que lo mandan nuevamente a otro lugar. Y se lo quieren sacar de encima, esa es claramente lo que pasa dentro de la administración. Bueno, entonces, si hay alguna posibilidad de mediar en ese tema, interroguemos al cliente para ver si efectivamente existe alguna posibilidad. Ahora, ¿le quieren cortar la cabeza sí o sí? Bueno, manejémonos a cara de perro, veamos qué podemos hacer y vayamos lo antes posible a la vía judicial. Perdona que te corté, voy a empezar con el tema teórico, pero estos temas prácticos son sumamente importantes y está bien que me lo marcaste porque yo lo había omitido. No, eso, que es importante ver el empleo público y a dónde lo manda también. Se lo mandó a la perrera, lo mandó a un lugar, al cementerio, digamos. Eso que dice Iván es correcto, tienen que ver qué sucedió, si hay un cambio de gobierno, puede ser que le convenga. Pará, Marcelo, ahora que lo decís vos, lo de la perrera, me acuerdo del caso de Borges, en el cual Borges era un manifiesto antiperonista y estaba en la Biblioteca Nacional y lo mandaron al inspector de pollo. Sí. Entonces, bueno, eso sí, claramente indica a un tipo de la cultura de Borges, mandarlo al inspector de pollo, evidentemente hay un mar de fondo, hay un tema político complicado. Sí. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Si el tema es laboral, ¿no? Porque es una... No, laboral, no me diga laboral. ¿Cómo se lo denominaría técnicamente? De empleo público. Eso. ¿Es puestos en los que está excluida la competencia contenciosa administrativa? No. ¿Cómo va a estar excluida? Porque en el artículo 4 dice... Sí. Bueno, por eso mismo, porque el artículo 4 habla del tema de derecho laboral, no habla de empleo público. Claro, es empleo público. Para que te des cuenta el error. La principal causa de
controversias, digamos, el principal motivo de causa contencioso administrativa son empleo público y previsional. Entonces, el artículo 4 dice cuestiones excluidas por no ser función administrativa. Separa relación de dependencia el derecho privado de relación de dependencia en el ámbito público. La última se llama empleo público, la otra derecho laboral, 2744. Claro, muchísimas gracias. Como no vimos empleo público todavía, me confundí. Gracias por la aclaración. No, y porque aparte es interesante, porque hay relaciones dentro de algunos organismos colaterales a la administración pública. O recordemos el ejemplo que a mí siempre me gusta por lo gráfico que resulta de Bianchi del Sol con los planetas, digamos, y donde el centro sería la administración pública. Cuando nos vamos alejando, algunas empresas del Estado que se rigen en parte por el derecho administrativo, sus relaciones laborales por allí las rigen por la ley de contrato de trabajo. Entonces, en principio, no sería competencia del fuero contencioso administrativo porque está regida por el derecho laboral, porque expresamente se utilizó esa figura. Pero dentro de la administración pública, digamos que pareciera que todo acto dentro de la administración pública centralizada, como sería aquí de un municipio, se rige por el empleo público, por lo tanto se aplica el Código Contencioso Administrativo. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿se encuentra viciado? ¿Qué alimentos podrían verse viciados? Bueno, podríamos tener varios. Tenemos, si solo invoca razones de servicio, tenemos el caso del tema de la motivación que veíamos, bueno, ausencia de motivación. ¿Por qué? Si en definitiva lo motivó, dice por qué. ¿Por qué argumentos utilizarían ustedes para decir que esto no está motivado? Porque yo lo que le puedo contestar es decir, sí, está motivado en razones de servicio. ¿Por qué aquellos que me dijeron que esto... ¿Alcanza? Profesor, ¿puede ser que falte el dictamen jurídico? No, pero vamos con la motivación. Porque, o sea, es prácticamente una enunciación vacía. O sea, razones de servicio, pero ¿cuáles son las razones de servicio? Porque necesito una persona de... ¡Loco! ¡Pongan la cámara! Gustavo, sí, claro, es una enunciación vacía. Es una enunciación vacía, ¿no? ¿Qué quiere decir razones de servicio? No dice mucho. Ahora bien, ahora que daba un ejemplo Marcelo del tema del derecho previsional. En el derecho previsional, por ahí pueden decir, visto el artículo tal de la ley previsional, se le otorga una jubilación. Y la jurisprudencia dice que en ese caso podemos tomarlo como una motivación. Ahora, ¿por qué en este caso esto no vale como una motivación? Porque cuanto más discrecional, digamos, es la facultad, mayores razones hay que dar. Cuanto más reglada... Mayor es la obligación en eso, Sarlenga es sumamente claro. Cuando más, mayor es la obligación de... Perdón, mayor discrecionalidad está ejerciendo el órgano administrativo, mayor es la obligación de fundar Irina, pone la cámara. Bueno, así que en esto lo tenemos, es un tema importante de facultades regladas y facultades discrecionales. Esta enunciación es, como bien nos decía, me olvidé tu nombre, está muy bien la metáfora, es una enunciación vacía, ¿qué quiere decir? En razones de servicio. Pero la verdad es que durante muchísimos años eso bastaba. Hay uno de los fallos que están dando vuelta por allí, de la Cámara Federal, no sé si lo conté alguna vez, Marcelo, al poco tiempo estaba creciendo la profesión, habían dispuesto, simplemente enumerando razones de servicio, mover a dos suboficiales de prefectura de Bahía Blanca, diciendo solamente eso. Año serían 92 o 93. Y bueno, el juez federal de primera instancia ni me admitió el amparo que utilicé en aquel momento, y me dijo, ¿cómo no va a poder dentro de un organismo militar trasladar a su personal, que lo trasladaban que un día para otro se tenía que presentar uno en Puerto Madryn y el otro en Tierra del Fuego?
Y bueno, finalmente lo que se logró probar es que bajo ese argumento de razones de servicio, y por eso se lo traía, porque detrás de todo esto y detrás de lo que le cuente su cliente puede haber otra razón, que es la desviación de poder. Las razones de servicio que se argumentan en temas de empleo público pueden ocultar una desviación de poder. ¿Cómo podría ser eso? ¿Hay alguien que se le ocurre de qué estamos hablando? Estaría avisado de la finalidad del acto. Claro, pero ¿cómo sería en este caso? ¿Qué le preguntarías vos a tu cliente? Si tiene alguna enemistad manifiesta con el administrador. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te cambian? ¿Es porque se murió una persona que tenía tu misma calificación técnica en Dorrego? ¿O porque te peleaste con el intendente? ¿O porque cambió el partido político del que gobernaba? Entonces, como sabemos, la finalidad es compleja de colegir o de probar, porque precisamente uno utiliza una disposición legal que efectivamente permite que uno disponga del material humano que tiene la municipalidad para mejorar el servicio que se lo brinda a los ciudadanos. La facultad inicialmente es legal. Ahora, lo que pasa es que habitualmente se la usa con una finalidad desviada, pero es complejo probar eso. Por lo tanto, el interrogatorio que ustedes tengan con su cliente, decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Te maltrató adelante de otras personas? ¿Tenés testigos que pueden acreditar esto? ¿Qué es lo que vos podés hacer para eventualmente, te podés agarrar, como siempre, desde el primero de los argumentos, bueno, en el cual, por ejemplo, podés argumentar que no hay razones de servicio? ¿Qué vicio invocaría si vos decís no hay razones de servicio? O cualquiera que lo conteste. ¿Vicio en qué? Recuerdan el artículo 7 como checklist. No se aplica directamente aquí, porque ya lo hemos hablado. Aquí estamos hablando de aplicación de la ley y la Ordenanza General 267, que es su espejo en la provincia de Buenos Aires, pero como checklist para revisar y para analizar un acto administrativo de determinada situación sirve mucho. ¿Vicio en qué podría ser si no hay una real necesidad de servicio? ¿En la causa? En la causa. Pues debe basarse en los hechos que dan fundamento a la medida que se tome. Entonces, si ustedes pueden, digamos, reitero, ustedes siempre tienen que agotar toda la mayor cantidad de vicios posibles para darle eventualmente al juez la posibilidad de ver cuáles pueden probar y cuáles pueden argumentar. Pero acá hay un buen argumento. Si ustedes prueban de que todo sigue igual, digamos, no hay nada que haga presumir que se necesite una persona más, porque están todos los que han estado siempre, no hay ninguna queja, etcétera, etcétera, bueno, pueden argumentarlo. La prueba es difícil, porque ha aumentado, las razones de servicio son tan genéricas. Entonces, si ustedes, ahora vamos a ver qué harían si ustedes son los abogados del Estado, pero claramente aquí tenemos un problema serio. En el objeto no, en la finalidad puede ser. Sí. Esto quería decir. Como regla, cuando analizan los elementos, van a ver que algunos son de control más fácil porque aparecen de la formalidad. Un vicio en el procedimiento y en la motivación lo van a descubrir enseguida. Vieron cómo se dieron cuenta enseguida el de motivación. Y el de procedimiento también, alguien dijo dictamen, ven, si aparece evidente, en algún caso, en este caso no es disciplinario, puede estar en juego el debido procedimiento adjetivo, el derecho de defensa, entonces se van dando cuenta. Después de la motivación va a surgir la causa. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué dictó esto? Catalina era la chica que dijo lo de a mayor discrecionalidad, mayor fundamentación, y va a saltar en evidencia la causa. Después, ¿qué dispuso el objeto? Bueno, ¿qué fue eso? ¿Está prohibido? ¿Es posible? Y la finalidad de los más difíciles. La finalidad es buscar la intención. ¿Cumple con el interés público? Si no cumple con el interés público es fácil, pero si trato de probar desviación de poder, es el más difícil de todo. Pero bueno, hacen un paneo, toman el 7, que como bien dijo Iván, es un catálogo de los elementos y es muy útil. Pero hay un orden de cosas que puedo descubrir más fácil y otras que son más difíciles. Eso quería
acotar. Bueno, sí, en eso siempre tratábamos de que empiecen por arriba y después empiecen para los más subjetivos, como es el tema de la finalidad, el tema de la motivación, etc. Bueno, la pregunta es, ¿plantearía una cautelar? ¿Cuáles serían los fundamentos? Muchachos, esto es una práctica, así que métanle ustedes, porque si no se los cuento, no tiene mucho sentido que se lo cuente yo, ya están contados en los libros, así que... A ver, vean los requisitos de la cautelar, y ahí arrancan. Sí, yo plantearía la cautelar de la suspensión de los efectos. La verosimilitud del derecho, digamos, se comprueba con, qué sé yo, un recibo de sueldo, supongo. Con eso ya tiene un grado de probabilidad de que tiene el derecho de que se respete, digamos, sus derechos laborales, supongo. No, para un cachito. Para que estamos... Hay una cosa interesante, porque una cosa es la calidad, la cualidad que tiene el tipo para estar en el expediente, que es ser un empleado administrativo. ¿Entendés? Entonces, él es empleado administrativo, ¿cómo lo acredita? Pero es como para empezar, ¿quién es él? Para eso, eso no está vinculado con la verosimilitud del derecho, sino con la acreditación de determinadas circunstancias. Ya estoy como lo viejo, que cada cosa que dice me hace acordar a una anécdota. Yo voy a contar esto pidiendo que no salga aquí de la República Argentina, pero una vez yo tuve un problema con un ex profesor de la universidad, porque me vino a ver una tarde una chica que tenía que hacerse un trasplante, y su obra social, que era una obra social, era IOMA, la obra social estatal, le rechazaba el trasplante, que estaba esperando un trasplante renal muy complejo, porque, bueno, le rechazaba la cobertura. Entonces, como vos decís, me lo trajo una tarde, y yo lo tenía que presentar, lo presenté el otro día a las 7:30 de la mañana, mal dormido, porque me quedé trabajando toda la noche para tratar de solucionar el problema a esta chica, y presenté lo que vos decís, presenté el acto público donde ella había sido investida de su cargo, y un recibo de sueldo, y después, como prueba, ofrecía, si era negada por la otra parte, un oficio a la Dirección General de Escuelas para que certificara eso. Esto cayó en un tribunal de trabajo, el presidente de ese tribunal de trabajo, digamos, yo lo presenté a las 7:30, llegó de jugar a la paleta a las 9:30 de la mañana, un día de noviembre, con saco blanco, y a los 10 minutos me dice, no está acreditada la condición de empleado público. En una cosa que no se debe hacer, pero era porque estaba mal dormido, salté arriba del escritorio, fui hasta el despacho del juez, lo agarré del cuello, cosa que no es una práctica muy razonable, y le dije, bueno, eventualmente, si yo mentí con la condición que tenía, que me haga una causa disciplinaria, pero que no podía estar jugando con la salud de esa chica, que tenía que trasplantarse ese día o al otro día. Bueno, la Cámara, por suerte, en este caso, a pesar de ser un tribunal colegiado, los amparos tenían apelaciones a la Cámara lo resolvió rápidamente, y bueno, finalmente me consideraron legitimado, que había acreditado esa condición. Después hay que empezar con el otro tema, que es ver la verosimilitud del derecho que está discutiendo, que no está vinculado a su recibo de sueldo. Eso claramente, el recibo de sueldo es para ver si la persona es empleado público o no es empleado público. ¿Quién estaba hablando? ¿Bianca? ¿No? ¿Quién estaba hablando? No, yo no. ¿Quién estaba con ese tema, muchachos? Yo había hablado. ¿Quién sería? Irina. Yo Irina, igual... poné la cámara, que me vuelvo loco, ¿por qué no prenden la cámara? Dale, Irina. Profe, Dale, entonces, como te reitero, tenés que presentar el recibo de sueldo para acreditar quién sos, digamos, y eventualmente una prueba respaldatoria como un oficio. Pero eso no hace al tema que está discutiendo. ¿Qué presentaría para el tema que se está discutiendo? ¿Una medida cautelar autónoma?
Claro, perdón, pero para que estamos todavía en sede administrativa. La medida cautelar autónoma, ¿de dónde se plantea? Sí, en la sede judicial, perdón. Bueno, ¿y podés ir directamente a la sede judicial? No, hay que agotar la vía administrativa. ¿Y cómo hay que agotarla? Porque yo tenía entendido que la medida cautelar autónoma suspendía o sea, que podías presentar las dos cosas al mismo tiempo para suspender los efectos del acto administrativo. Bueno, por eso les pido que, por favor, muchachos, trato de mantener el buen humor, pero somos 100 acá. Todo con el coso apagado y nadie que opine. Esto para que una clase de repaso. Pongámosle media onda. Entonces, si no la dejemos a la pobre coso en la estacada, porque le estoy diciendo que a Bianca, no dejemos a Bianca en la estacada. Alguien que le ponga un poco de onda y trate de decir qué otra alternativa hay, porque no es voluntario, no es que vos elegís a dónde va. En principio, tenés que agotar la vía administrativa. Yo pregunto, ¿cómo se agota la vía administrativa? Tenemos 100 acá, alguien que conteste, porque no es volver a dar la clase yo, ni Marcelo. No, junto con la interposición del recurso jerárquico o el que solicites, a su vez podés solicitar la suspensión del acto administrativo en sede administrativa, y si pasa el plazo establecido por la ley y no hay un rechazo expreso o una denegatoria tácita, recién ahí solicitás en sede judicial la medida cautelar para la suspensión del acto administrativo. ¿Qué plazo establece la ley? De 5 días a partir de solicitada la suspensión en sede administrativa. Muchachos, y esto vuelvo a la primera y segunda clase. Artículo, digamos, la ley, digamos, había cosas que hay que saberla by heart, diría un inglés. Hay que saberla de memoria, digamos, porque no hay mucha alternativa, que es cautelares y artículo 7, porque la cautelar es una serie de pasos en donde ustedes se morfaron algo, o donde ustedes le erraron la vía, su pobre cliente queda desamparado. El 50% de la suerte de la mayoría de los, del 50% de los casos contenciosos administrativos se resuelven en las cautelares, porque si no, después la justicia llega tarde y mal. Entonces, si ustedes se morfan la cautelar, eventualmente el tipo ya fue, consintieron el acto, por lo menos en cuanto al pedido de la cautelar, y el tipo está fuera, y no come mientras tramita el proceso, y la familia no morfa también. Entonces, esto tiene que ser muy cuidadoso con el tema de la cautelar, y la cautelar va a ser un tema de mucha pregunta en el parcial también, así que por una cuestión de supervivencia, sépanlo, y sepan también comparado con el régimen nacional, que no hay tantas diferencias, pero hay diferencias. Pero este es un tema que lo tienen que saber, porque si ustedes no lo saben previamente, no es que lo van a ir a buscar, si no saben que hay algún problema en relación a ese tema. Tienen que ver cómo funciona la mecánica de esto. Entonces, junto al recurso, presentan el pedido de suspensión. El Código Contencioso Administrativo, artículos 23 y 25, establece que tienen que esperar 5 días. Si en los 5 días no se la resuelven, ya se les abren la puerta de los tribunales para que planteen, Bianca, la medida cautelar autónoma. Pero primero tenés que seguir el otro paso. Si hay una urgencia... Claro, yo pensé que ya lo habíamos hablado, lo de recursos jerárquicos. No, si esto falta una vida para eso. Vamos, seguimos con seguimos con la... Leí mal porque voy anotando arriba y no, leí mal. ¿Qué es lo que... A ver, si pasan 5 días, ¿qué tienen que hacer? Se pide la suspensión de los efectos del acto. No, pero ustedes plantearon el recurso y pidieron la suspensión. La verdad es que también lo pueden plantear antes. ¿Qué plazo tienen para el recurso de reconsideración en la provincia de Buenos Aires? 10 días. Bueno, entonces, y esto es, por allí, lo pueden plantear con anterioridad, porque hay veces en las cuales no estamos hablando de eso, estamos hablando de la clausura de un local, o la aplicación de una clausura, o alguna medida mucho más inmediata que dentro de los 10 días. El principio es ese. Ahora, también Marcelo nos podrá ayudar a ver con su experiencia. ¿Ustedes recuerdan que existe el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? El artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice algo que Marcelo le va a decir. Me voy a buscar un vaso de agua, Marcelo, seguí vos. Sí, es un artículo trascendental que no lo tenemos en la Constitución Nacional, y es el que garantiza la tutela judicial efectiva. Entonces, si ese
plazo del 25, inciso 2, o el que yo tengo que esperar para que me conteste la administración, me puede generar un perjuicio, yo tengo que lograr un control judicial oportuno. Entonces, ese artículo viene a garantizar la tutela judicial efectiva. Y para que sea efectiva tiene que ser en tiempo. Algo dijo Bianca. Entonces, ahí aparece la cautelar. Iván. Entonces, si por allí usted le dice, mire, a partir del tercer día le van a clausurar le van a demoler una construcción que ustedes hicieron porque dice que viola la ordenanza municipal de Código de Planeamiento Urbano, o que en 3 días a su cliente le van a clausurar la carnicería, los 5 días que tiene la administración para responder, claramente se va a producir los efectos del acto se van a producir antes de que llegue la solución. Entonces, sí, ustedes pueden ir a López Coppola, al juzgado de primera instancia, y decirle, mire, yo obvio estos 5 días porque si no, la ayuda no va a llegar, porque necesito un auxilio judicial inminente. Y todos los jueces, al menos lo que conozco yo, no sé Marcelo que conoce más, tienen una contemplación y te permiten esquivar el requisito del agotamiento de la vía en relación a la cautelar. Yo se lo di clase. Dale, Marcelo. Iván, recién me acordaba que era Buceta, lo busqué en este momento mientras hablaba, la Corte lo excepcionó. Ustedes tienen un antecedente del 31 de marzo del 2004, la causa B 65.900 Buceta, donde la Corte dice que hay circunstancias donde impide, cuando se afecta gravemente el derecho de defensa y la garantía de acceso a la justicia, que recién vimos, artículo 15, es posible, en esos casos no hay que exigir el requisito del reclamo previo consagrado en el artículo, en la cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo. Ahí tienen un caso que la Corte, esto que dice Iván, la Corte lo dijo también. Bueno, entonces, en principio, esperar esos 5 días y recién después ir a la justicia, si no ir a la justicia. Bueno, pero vamos, ya que estamos, a seguir con todo el caminito. Plantean el pedido, le dicen que no o toman el silencio como negativa, van al juzgado de primera instancia. Cuando el juez de primera instancia que recibe eso tiene 4 o 5 alternativas, ¿qué puede hacer? Muchachos, si no participamos me vuelvo loco, no quiero... Primero determinar su competencia. Bueno, no, pero en cuanto a la cautelar, es competente, van al juzgado contencioso de Bahía Blanca, etc. En cuanto a la cautelar, puede hacer varias cosas. La rechaza o la admite y pide un informe a la administración. La rechaza, una. La rechaza directamente. La admite directamente. ¿Qué más puede hacer? Puede modificarla. Puede admitirla con modificaciones. Es decir, el que pide admitirla con modificaciones. ¿Qué más? ¿Puede requerir un informe previo? Puede requerir un informe previo. ¿Y cuándo resuelve? Puede requerir informe previo y resolver por sí o por no. ¿Y qué más puede hacer al momento de requerir el informe previo? Solicitar más en la nación hay que regular expresamente, sí, yo intuyo lo que vos querés decir, Iván. ¿Una medida interina? Una medida interina, una que habitualmente se le llama precautelar, en el cual dice, hasta tanto me responda el informe, suspendo los efectos del acto. No con carácter definitivo, no es que lo admití, sino, bueno, a ver, de lo que me dice puede ser, pero esperemos que me pasen que me responda el traslado a la administración, me acompañe el expediente administrativo para que yo pueda ver si efectivamente lo que me dice esta persona es exactamente así. Entonces, lo suspende hasta eso. Muchas veces es como una medida prudente para tomar en el ámbito, y se puede hacer en el ámbito provincial. En el ámbito federal, ¿ustedes recuerdan cómo funcionan las cautelares en relación a este tema?
Hay una ley. Estamos a 2 días de rendir. Recién les dije algo, les tiré un salvavidas. Bueno, ustedes saben que hay una ley federal de medidas cautelares, y la ley federal dice que en principio no puede dictar de inmediato la medida cautelar, salvo en cuestiones que afecten a derechos personalísimos, como por ejemplo el caso vinculado a la salud. Entonces, allí sí podría dictar una precautelar, pero si no, tiene siempre que esperar para tratar la cautelar la respuesta de la administración. Esta limitación no está en la provincia de Buenos Aires, en donde facultad del juez tiene un abanico amplísimo de medidas, y la verdad, para nosotros que somos, yo que tengo más años que un terreno, Marcelo menos, cuando existía concentrada en la competencia contencioso administrativo en la corte provincial, creo que existieron como rarezas históricas 2 o 3 medidas cautelares dictadas en toda la historia del Código Contencioso Administrativo Varela el anterior. En cambio, ahora se manejan con mucha más flexibilidad, pero siempre requiriendo esto en cuanto a la forma en las cuales se va manejando una medida cautelar. Pero supónganse, volvamos ahora al proceso. López Coppola, que es un tipo jodido, se la rechaza. ¿Qué tienen que hacer? Muchachos, después de primera instancia le dice que no. Deniego la cautelar. Marcelo, no, ya está, tienen que decirme eso, para eso estamos repasando. Pasado mañana el examen. Si no me lo dicen, seguimos adelante y ya está. Pero si ustedes no se ponen las pilas para repasar, yo no le voy a... El repaso es pregunta de ustedes. Si no quieren, no lo hacemos. Bueno, listo, pasamos. Pasamos al otro tema. ¿Qué dice... ¿Cuáles serían los temas de fondo que utilizarían acá para los temas qué requisitos pone el Código Contencioso Administrativo para la cautelar? Habíamos visto uno que era la verosimilitud del derecho, que no iba para el lado que nos decía Irina, que va más bien para otro lado, que no es simplemente acompañar el recibo de sueldo, que lo único que probamos que es empleado público. ¿Cómo acreditaríamos la verosimilitud de nuestro derecho? Acá lo fundamentamos directamente con los perjuicios que le trae aparejado, que lo muevan de una sede a otra, con todo lo que ahí está resumido, que decía, no me acuerdo si gastos de traslado, y no me acuerdo qué otra cosa hacía referencia. Martín, ¿eso es la verosimilitud del derecho? ¿Qué requisitos tenemos pues son 4 requisitos dentro del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué otros requisitos tenés? Que se agrave una situación de hecho o de derecho. ¿Cómo se lo llama técnicamente? Que se cause un perjuicio irreparable. Es un perjuicio. Tenemos el humo de buen derecho, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, que puede estar dado por que le cause algún perjuicio, dialogando con la vieja jurisprudencia de la Corte, el Código Contencioso dice que no tiene que ser irreparable en el sentido que pueda ser reparado económicamente, sino que tiene que ser visto con criterio amplio. Y entonces lo que vos me decís, ¿para cuál de los 2 requisitos va? Para ese, para el segundo. No, para el perjuicio, ¿entendés? Porque si, bueno, ¿por qué no te mudás? Y bueno, porque me tengo que ir 40 kilómetros de ida, 40 de vuelta, vivo en gozo, y eso también lo tengo que acreditar. ¿Con qué acreditarías, Martín, que eso te causa un perjuicio? Y con los perjuicios económicos, y los perjuicios de tener que dejar de mudarte, y todo eso que acabo de alegar vos recién. Bueno, según la circunstancia del caso que nos den. Martín, viene el cliente y te lo dice, vos lo tenés que probar eso. ¿Cómo lo probarías? Bueno, ahí, digamos, la imaginación del abogado, probar un certificado de domicilio o el documento que el tipo vive ahí, que él
¿cuántos kilómetros queda ahí? ¿Cuánto ganás vos? ¿Qué representaría en litros de nafta ir hasta allá? ¿O cómo hacer para ir a cumplir porque no hay colectivo, digamos? Eso es el peligro que vos tenés que imaginarte y acreditarle al juez. Tenés que exprimirte el seso para que el juez diga, mirá, si no, esperemos a que se resuelva, que vaya, que siga trabajando en Dorrego y después vemos. Vos tenés que probarle de que le causa un perjuicio serio. Entonces, bueno, ¿cuántos litros de nafta sería? ¿Qué representaría de su ingreso total? Algo que vos harías en otro, por ejemplo, decir, bueno, yo pruebo que después de saco de ahí, trabajo en un taller mecánico, entonces me pierdo 1 hora y media en volver, con lo cual también me causa un perjuicio en ese lado. Por eso tenés que tratar de extremar la imaginación para hacer eso. Nos falta todavía la verosimilitud en el derecho. Profe, ¿no habría que probar lo que estuvimos hablando al principio? Esta cuestión de que el acto está viciado, de que la motivación no es suficiente, que en realidad me quisieron sancionar, pero como no encontraron la manera, me hicieron esto. Entonces tenés que, si vos tenés, una cosa es lo que uno dice, decir que te están persiguiendo, que sos enemigo político del intendente, que no hay las razones de servicio que alega, y la falta de motivación. Entonces ahí tenés que agregar el decreto, una disposición, la resolución del secretario de gobierno que dijo, efectivamente, acá tenemos, primero que dice eso, segundo, de esa resolución tratar de atacarla, es decir, bueno, no hay razón de servicio y no ha mencionado ninguna, pero aparte que no la hay. El otro punto es la persecución. Bueno, adelante tal y tal, dijo que yo era un peronista HDP o un radical HDP y por lo tanto que me iba a hacer pomada. En el caso ese que yo les comentaba de los agentes de prefectura, el jefe de prefectura estuvo tan vivo que lo que hizo fue, llamó a una formación donde estaba todo prefectura de Bahía Blanca, porque estos tipos habían hecho una denuncia en contra de otro prefecto que había truchado una licitación. Dice, acá hay personas que han sacado los pies del plato y han hecho una denuncia y estos temas de dentro de la institución se tienen que lavar dentro de la institución, por lo tanto ya van a ver las consecuencias. La verdad que era un milagro eso. No suele suceder que alguien se mande en cara a sí mismo como hizo este bobo. Pero a mí me dio para que yo dijera, mire, en la formación que se hizo el día tal, estando presentes todos, y yo acompaño 4 testigos que dicen que efectivamente el tipo dijo eso, y a la salida de la formación, cuando salí de ahí, me dieron la notificación de que al otro día me tenía que presentar en Puerto Madre. Entonces, bueno, eso pasa una vez en 1000 años, pero estas discusiones, este tipo de cosas, ustedes lo tienen que probar, muchachos, porque no es simplemente decirlo, sino también probarlo. Entonces, la verosimilitud del derecho es decir que ustedes tienen razón. Y cómo lo prueban, y cómo está ese humo del buen derecho, y cómo lo acreditan sumariamente, porque ustedes saben que son medidas cautelares, provisorias, etcétera, etcétera, cómo lo acreditan sumariamente en esa etapa. Entonces, esos son 2 de los 4 requisitos. ¿Qué otros 2 requisitos tenemos? Que no afecte el interés público. Ese es súper importante. Eso está en las medidas cautelares del Código Procesal Civil y Comercial. No, es propia del derecho administrativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué alegarían ustedes para decir que no se afecta al interés público? Y que no le cambia nada al Estado ni a la sociedad, digamos, que el tipo se vaya a otro lado o se quede. Pero bueno, te pueden contestar que en realidad sí, porque, no sé, afecta el normal desempeño y demás. Bueno, pero claramente el argumento va por ahí, Catalina. Es decir, la verdad es que no se afectaría el interés público porque en definitiva no hay nada que justifique que yo vaya allá, ni se murió nadie. Hay 20 otros empleados que pueden hacer lo mismo, no hay ninguna razón excepcional. ¿Quién me da un ejemplo de cuándo se podría afectar el interés público? Profesor, ¿puede ser que no haya una aclaración? Marcelo, dale. Sí, a diferencia de nación, en provincia, el requisito es que no afecte gravemente. Entonces, el juez tiene un margen más amplio para que se afecte el interés público, pero tiene que ser una afectación grave. Entonces, eso le da un margen más
flexible en la provincia que en Nación, porque Nación es más simple, afectación del interés público. Acá tiene que ser con el adicional grave o gravemente, eso. Entonces, si ustedes son los abogados de la actora, pueden jugar con eso. ¿Cuándo, a ver, no me dan un ejemplo en el cual, no vinculado con esto, en cualquier caso, ¿cuándo se podría afectar el interés público que de modo tal que sería aconsejable no dar una cautelar? En la suspensión, por ejemplo, de una obra no sé, de una obra pública de pavimentación, por ejemplo, si se frena, perjudica, digamos, a todos. Efectivamente, cuando va más allá del caso individual. No quiere decir que toda obra pública en la cual se cuestione se afecte al interés público, porque por allí puede haber un plazo de ejecución muy prolongado, etcétera, etcétera, y no pasa nada. Pero sí, cuando pasa eso, cuando se afecte un servicio público, cuando haya otra, digamos, como otra afectación que vaya más allá del interés individual. Reitero, no siempre el interés público quiere decir interés colectivo de muchas personas, pero sí, claramente estos son ejemplos buenos los que diste vos. Bueno, ya esto ya lo charlamos. Si hubieran sido ustedes los abogados del Estado, hubieran contestado el acto en estos términos. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa sería, ¿cómo lo hubieran motivado ustedes? Primero, invocando las razones de servicio si existen. Y segundo, si se trataba realmente de que lo quería sancionar, no sé, habría que recurrir al régimen de empleo público, buscar una causal, probarla, o sea, acompañar las razones y sancionarlo. Claro, lo que pasa es que el régimen de, digamos, no se puede usar un traslado como una sanción. Eso nunca se lo puede utilizar. Eso es un tema, las sanciones están establecidas previamente, cumpliendo el principio de legalidad, y uno no puede utilizar otras conductas como sanción. El tema de que le cause un perjuicio al trabajador, ¿es un tema central para ustedes en esta discusión? Quizás se podría plantear que se le van a pagar todos los gastos en que incurra el hecho de trasladarse, o si se queda ahí mismo en Montehermoso, los gastos de traslado, de transporte, para de alguna manera que no tenga de dónde agarrarse, básicamente. Está bien, pero yo lo que te quería preguntar es, en abstracto, este tema, del perjuicio al empleado público. ¿Para ustedes es central? ¿El empleo público es una relación contractual? Para mí no es central, porque en cuanto a la administración, lo central sería el interés público. Si el traslado del personal mejora y favorece el funcionamiento y demás, bueno, después se podrá ver si es proporcional los perjuicios que causa y cómo afecta y demás. Catalina, pero pensá lo que yo te digo, ¿es un contrato el contrato, la relación de empleo público? Y yo te digo sí, en general se lo toma como un contrato. Y dentro del contrato administrativo, ¿cuáles son una de las facultades? Modificar las condiciones de ese contrato. Y aparte, en el empleo privado, ¿se podrían hacer este traslado? ¿Sería posible en un empleo privado? No, con causas muy específicas y aumentándole el salario y demás. Pero claro, porque el ius variandi, es decir, el derecho a variar las condiciones de trabajo, es muchísimo más amplio dentro del derecho privado que el derecho público que el derecho privado. ¿Y por qué les parece que se dan? Recuerden otro de los principios de interpretación. Ante ante la facultad de la administración exorbitante, siempre tiene que haber un derecho del particular, en este caso del cocontratista o del trabajador público, un contrapeso muy importante. ¿Cuál es la principal garantía que tiene el empleo público?
¿El mantenimiento de la ecuación económica financiera? No, del empleo público. ¿Cuál es el principal salvaguarda? La estabilidad. La estabilidad. En la cual, salvo que uno apuñale al jefe delante de 40 testigos y por la espalda, no te van a echar nunca. ¿Existe garantía de estabilidad en el sector privado? No. No, salvo alguna cuestión de excepcionalidad, como era en la pandemia, donde prorrogan por un tiempo muy limitado, y se han prorrogado ahora la posibilidad de despedir, pero si no, te despiden cuando quieran, te pagan la indemnización, pero te despiden. Eso no está en el derecho público y en el empleo público. Entonces, a esa facultad del trabajador de permanecer toda su vida en un empleo público está la gran facultad que tiene el Estado de cambiar las condiciones de trabajo. Entonces, eso no es un tema que me preocupe demasiado desde el Estado. ¿Por qué? Porque, reitero, existen estas facultades. Siempre que estas facultades se empleen con otro de los requisitos que está dentro de la finalidad. La finalidad tiene dos partes, el artículo 7. ¿Cuáles son las dos partes del artículo 7 vinculadas con la finalidad? Razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, tiene que haber. Una de las partes es la desviación de poder, y la otra es la razonabilidad que implica la proporcionalidad. ¿Cómo lo expresaría? O alguien. Porque la verdad tenemos 60 y están hablando 5. Me recontra calienta eso, muchachos. Estamos aprovechando esto, no puede traer ningún problema. Somos 60 personas, hablamos 5 con lo mismo. Alguien... En este caso particular, en este caso particular de la finalidad, por ejemplo, si perdón. Para. Yo lo que estaba preguntando es, ¿cómo, a nivel teórico, qué quiere decir la proporcionalidad o la razonabilidad? ¿Qué quiere decir? Que va a ser razonable la decisión que yo tome en cambiar al empleado, justificando en la función que van a cumplir en tal lugar. Por ejemplo, si yo lo saco del no solamente con la función. Esto tiene un postulado teórico, digamos, que está también con el artículo 28 de la Constitución Nacional. La razonabilidad quiere decir que tiene un significado técnico muy preciso, que quiere decir vinculación entre una cosa y otra cosa. La vinculación entre la medida adoptada y la finalidad perseguida. Eso. Proporcionalidad es eso. Adecuación entre medios y fines. Entonces, hay que ver si efectivamente el tipo es tan importante en Dorrego como para trasladarlo, y por otra parte, si no existen otros medios menos gravosos para los derechos de del trabajador público aquí, que trasladar a este gaucho. Entonces, ese es el punto. Estaría una proporcionalidad entre medios y fines. Si es el único programador que yo tengo dentro de la municipalidad y lo tengo que trasladar para que haga un programa de computación a la delegación, perdón, a Coronel Dorrego, efectivamente, bueno, lo puedo trasladar, porque hay una vinculación entre esa necesidad pública y el único medio que puedo emplear. Ahora, si hay otros que están viviendo ahí, que puedo hacerlo, etcétera, etcétera, no tiene mucho sentido esta alternativa que aplica la administración. Así que siempre... O sea, sería la idoneidad del sujeto, digamos. ¿Cómo? En relación a la tarea que desempeñará. No te entendí, Juliano. La idoneidad del sujeto en relación a la tarea encomendada, digamos. No, es proporcionalidad entre medios y fines. Los medios que yo utilizo para cumplir una finalidad pública. Acá tenemos un problema como en el caso de Sarlenga, en donde, salvo el de Lázari, que decía que no había irrazonabilidad, ni había persecución, ni había nada, no sabemos de dónde lo saca porque no había una motivación. Aquí estamos en el mismo motivo, digamos, la razón de servicio, ¿cuáles serían? Si me expresa una razón de servicio, tiene que haber, entre esa razón de servicio, como te digo, si tiene que ir a hacer pozos y hay otros empleados que están allí, no tiene mucho sentido. Si yo lo vinculo, que es el único medio que tengo para cumplir con esa finalidad, sí, tiene que haber proporcionalidad y adecuación entre los medios y los fines. Aquí sí puede estar vinculado con la personalidad del sujeto, que es el medio, y el fin público que tengo que cumplir. Entonces, esa es la que tengo. Pero el principio teórico es medios y fines. Razonabilidad, proporcionalidad, como bien decía Catalina. Este acto, supónganse que ustedes son los abogados de la administración. Le viene para emitir un dictamen en relación al recurso jerárquico que se plantea. ¿Qué harían?
ustedes ven, porque ustedes saben derecho administrativo y ven que el requisito de la falta de motivación, perdón, que hay un grave problema en cuanto a la motivación. Profesor, ¿podría ser que exponer el razonamiento por el cual se toma la decisión? O sea, decir que hay poco personal en tal lugar y trasladarlo por esas razones a Dorrego. Y la verdad que como abogado del Estado yo empezaría a tratar de parchar la macana que se mandó el bobo que decidió eso sin ningún tipo de fundamentación. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con este acto inicial? ¿Es saneable? ¿Se puede mejorar el error que se cometió? Marcelo, ¿querés decir algo en relación a este tema? Que vos debes tener mucho de esto. Muchísimo. Para mí es saneable. Ahora voy a llegar cuando llegue en la C. En la C. A mí me va a tocar en la C. Cuando hablen en la tercera. Sí. Iván. Profe, está muteado. Después se muteó. Iván. Mil disculpas, perdón. Más allá de lo que nos diga Marcelo, ustedes como abogado de la administración se dieron cuenta que hay un macanón acá. Y si empiezan a revisar los últimos fallos de la Corte Nacional y de la Corte Provincial, van a ver que son particularmente exigentes en esto. Entonces, trataría de solucionar este, si se me macanón, iba a decir otra cosa menos elegante, este macanón que se mandaron, y trataría de, durante el trámite del recurso, cubrir todos estos baches. Ahora, después verá qué es lo que nos va a decir Marcelo en relación a ver si esto se puede o no se puede hacer. Vamos directamente a Marcelo, porque hace 1 hora y media que estamos con esto. Te escuchamos, Marcelo. Nada de problema. Quiero que digan a ver cómo lo resuelven. A mi criterio, si hay evidentemente hay un vicio en la motivación, lo motivo, y si la causa era correcta, el acto es subsanable. Era un vicio que puede ser subsanado. Si hay una falsa causa, los antecedentes no son correctos, no es subsanable. Pero bueno, es lo que va a tratar de hacer el abogado del Estado, el asesor legal del municipio. Profe, perdón, esto sería siempre que sea en el dictamen antes de llegar a la solicitud de la cautelar en sede judicial, ¿no? Sí. Pero en el informe en sede judicial ya no hay posibilidad como de justificar, o sea, de sanearlo. Habría que de alguna forma decir, tratar de que no proceda, o sea, que el juez no haga lugar a la cautelar, ¿no? No sé si me explico. Sí, ustedes son abogados, o sea que van a tener que aferrarse como a un rencor a lo que puedan. Entonces va a decir, sí, está suficientemente motivado, las razones de servicio valen y son tales. Ustedes van a tener que defenderse, porque no pueden entregarse atado de pie y mano. Esa es la tarea del abogado. Te dan 2 escarbadientes y tenés que salir a la batalla como sea. Acá, más allá de insultar al secretario de gobierno y al abogado que intervino antes, que yo, vos tenés que ir a defenderte y tenés que decir algo para defender la posición del porque encima ya supuestamente lo podés haber visto esto, porque salvo el tema de la urgencia, esto debe haber pasado adelante de la administración. Yo cuando trabajaba en la Municipalidad de Bahía, Marcelo, los tenía todos con cartelones en todas partes y un pedido de suspensión me lo traen urgente, digamos, porque si no los 5 días entre que el expediente va dando vueltas por las oficinas, no le llega nunca al abogado. Y ya se vence el plazo y va directamente a la administración. A mí me hubiera gustado poder contestar una negativa y empezar a armar mi defensa como abogado de la administración durante esos 5 días. Ahora, cosa que tocáis, la señora guardapolvo de Celeste de mesa de entrada, entre que mandan el expediente, quieren hacer un alcance, todo ese tipo de burocracias internas, y por ahí cuando le llega al abogado ya se vencieron los 5 días. Entonces, la verdad que hay que tratar de defenderse y empezar a vestir ese acto de nudo vacío, como creo que Julián utiliza esa expresión tan buena, empezar a llenar ese acto. Entonces, lo mismo lo tendrían que hacer en la respuesta del artículo 23, y tirarle con todo lo que tengan para decir, este tipo lo necesito fundamentalmente, coronel Dorrego, si no el pueblo se muere y se ahogan o se incendian, o sea, algo le va a pasar. Pero ese es el trabajo de ustedes. Como abogados tienen que rascar argumentos de donde sea. Ahora,
perdón, Marcelo, vos permitirías, porque ¿cómo sería el saneamiento, digamos, cuando ustedes son abogados de la administración? Ven esta macana, hacen el dictamen, hacen el dictamen y después preparan el acto administrativo en donde, respondiéndole al recurso, perfeccionan ese acto administrativo y le ponen todo el tupo y contenido, lo llenan, como decíamos, para llenar ese vacío, le ponen todos los hechos en la respuesta a ese recurso. Después, si era saneable o no era saneable, Marcelo va a decir si era o no lo era, ¿no? Pero claramente esa es la oportunidad que tienen ustedes dentro de la administración para sanear los vicios del acto que hubiera habido, como decíamos, lo dictaba el secretario de gobierno, y esto va con jerárquico al intendente. Entonces tienen esa posibilidad de sanear y vestir el acto administrativo. Marcelo, ¿qué quería decir? Sí. Pasamos a la C, y perdón, el informe del artículo 23. Ya está el juicio, hay un acto vacío, como decía Iván, y contestan el informe. El informe lo va a contestar el abogado del Estado, de la municipalidad. Entonces, ¿qué herramientas o cuál sería el manotazo de abogado para salvar el acto, intentar salvar el acto? ¿Expresando las razones él o haciendo qué? Pregunta, chicos. ¿Qué harían para contestarle? ¿Qué le contestarían al juez? El juez pide un informe circunstancial, el término artículo 23, inciso 1, y contestan. Son los abogados del municipio. ¿Qué hacen? ¿Se acompañan algún papel? ¿Contestan? ¿Qué contestan? Hasta ahora no pasó nada, ¿no? Como dijo Iván, la empleada de guardapolvo celeste no llegó a tiempo y el reclamo previo nunca fue contestado. O sea, en la contestación, básicamente lo que estábamos hablando recién. O sea, me dicen, este acto está viciado porque no tiene motivación, y en la contestación diría, ¿cómo que no tiene motivación? Esta es la motivación. Vos vas a recibir, perdón Gustavo, vas a recibir, posiblemente recibas el texto de la demanda, puede ser, y te piden un IMSI para que vos sepas que tenés que responder en el informe, y contestás un informe, que no es una contestación de demanda, es un informe. Vos todavía no sos parte en el juicio. Dale, ahora sí, decime lo que ibas a decir. Claro, o sea, básicamente me están diciendo que no tiene motivación, y yo en el informe, o sea, describiría toda la situación y diría, la motivación es esta. Lo necesito, es imprescindible, no es reemplazable, o lo que fuese. Vos lo dirías siendo el abogado del municipio. Bueno. Claro. Así sería el informe. Bien. A mí se me había ocurrido, perdón. ¿Quién habla? Irina. Perdón, Irina, no puedo poner la cámara. No te hagas a mí se me había ocurrido, yo pensé como, bueno, en esta instancia ya no puedo subsanar la motivación. No sé, se me había ocurrido que era así. Entonces digo, por ahí lo que yo voy a intentar justificar es que se afecta al interés público, entonces no se puede otorgar la cautelar. Pero no sé. ¿Alguno más tiene alguna idea? Claro, esto es a modo de pregunta. En el informe, cuando contesto, ¿puedo alegar que, por ejemplo, no hay algún elemento o sea, no se cumplen los requisitos para la medida cautelar? Por ejemplo, no tiene un perjuicio grave. Yo te voy a explicar. Ese es tu trabajo, Sí. Eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que hacer, tenés que tirarle de todo, digamos. Es un informe, pero en el cual vos tenés que aprovechar a hacer la lógica de una contestación de demanda, digamos. Sí, en provincia no tiene este sentido, solamente habla de informe. En la Nación le agregaron expresamente esto, vos podés atacar la admisibilidad de la cautelar que te piden, lo dice expresamente ahora la ley, en Nación. Lo que dice Iván es correctísimo. Vos municipio vas a decir, no hay verosimilitud, no hay peligro en la demora y me afecta gravemente el interés público. Vas a aprovechar esa circunstancia, aunque no esté escrito. Eso es lo que sucede en la práctica. En la práctica sucede eso. ¿Qué fue? Vos estás planteando la verosimilitud. Dale, Marcelo.
Sí, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Un punto. Hay una regla que es, a mayor verosimilitud, vos balanceás con el peligro. Mucho peligro en la demora, mucho riesgo de ocasionar un perjuicio, bajás la exigencia de verosimilitud. Y menor peligro, mayor verosimilitud. Con eso vos vas compensando esos dos requisitos que son los comunes del derecho privado, que en el derecho público se replican, más la afectación grave del interés público. Pero la verosimilitud, hoy Iván recalcó eso, está en la posible ilicitud del acto administrativo, del traslado. Entonces, si en el informe vos vas a tratar de voltear eso en primer lugar, ¿cómo lo harías? ¿Con el informe del abogado simplemente si el otro es un acto administrativo que fue firmado por la autoridad competente? Con eso para mí no alcanza. El abogado puede decir lo que quiera, me lo tiene que probar de alguna manera. Acompáñame otro con la motivación por la autoridad competente. Digamos, podés discutir si es el momento oportuno o no, pero lo que vos querías resolver con el dictamen del abogado del municipio, del asesor letrado, lo vas a tratar de resolver acá y que se torne abstracto, por más que sea tardío, y después se puede resolver o no respecto de las costas, porque el riesgo va a ser las costas, es inaudita parte en principio, el informe no quita ese requisito, por lo tanto posiblemente no le apliquen costas al municipio. Entonces, el riesgo es nada, volví para atrás, listo, o doy la motivación. Las dos cosas pueden suceder, poder ir para atrás y dejarlo en su lugar, o dar los fundamentos de por qué lo pasa si los tiene verdaderamente. Para eso sirve el informe circunstanciador. Es raro que vuelvan para atrás. Pasemos a otro caso y estoy pensando que... Dale. ¿Cómo lo resolverían? Falta el cierre. ¿Cuál es la solución del caso? ¿Qué harían? ¿Le dan la razón a la actora, al municipio? ¿Se podría acreditar el interés público comprometido? ¿En qué estamos hablando de la cautelar, Marcelo? ¿Rechazar? Sí. ¿En la cautelar? ¿Se la daría en la cautelar o no? El último punto del juez, ¿qué haría? Yo se la doy. Yo la rechazo. ¿Quién dijo yo la rechazo? Yo, Irina. Irina. No, Irina. Irina, contame, ¿por qué la rechazás? Porque para mí no cumple con los requisitos. Para mí se afectaría, digamos, el interés público porque si, digamos, afecta el normal desenvolvimiento de la administración. Alguien dijo que sí. ¿Quién se la daría? No. Gustavo. No. Yo porque, o sea... ¿Vos se la darías? ¿Por qué? Y porque el acto, o sea, por más que le agregues motivación y todo lo que quieras, se lo está degradando de jerarquía, se le está bajando el salario, se le está causando un costo, o sea, claramente está viciado el acto. O sea, el tipo se lo quieren sacar de encima por alguna razón. Pará. El tema de las... Digamos, nosotros tenemos que ver bien las cajas, digamos. Me está mezclando el perjuicio que se le causa con el acto en sí mismo, digamos. Entonces, sí, se le causa el perjuicio, qué sé yo, es un tema que decíamos que por ahí dentro de... que es muy importante eso en el empleo privado, pero no es tan importante en el empleo público, digamos. Entonces, yo no sé si iría por ahí, digamos. En la cautelar, a ver, dale. ¿Yo? Pero manteneme las cajas, a eso me refiero, las cajas funcionales. Uno, la verosimilitud del derecho, otro, el perjuicio. Lo que dijo Marcelo, que cuando tenés más de uno, se exige menos del otro. Claro, yo no voy tanto al perjuicio, sino que todas esas circunstancias es como que hacen presumible que claramente no lo están trasladando por una razón de servicio, sino que lo quieren castigar. Por eso para mí el acto está viciado. Pero no y por eso... ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar? No podés resolver en base a tu intuición. Claro, y aparte tenés otra cosa, tenés la presunción de legitimidad del acto, Gustavo. O sea que no es lo que me parece o toda una serie de presunciones. Para voltear la presunción, es una presunción legal, iuris tantum, pero presunción al fin, tenés que tener algo más o menos, digamos. No las consecuencias colaterales, sí.
Damián habla. Yo, Juliano, yo analizaría en el informe circunstanciado, cuando contesta el abogado del Estado, qué pruebas ofrece respecto del perjuicio en el interés público. Si lo encuentro probado o no lo encuentro probado, para habilitarla o no la medida. Marcelo, ¿por qué no cerrás vos con digamos, cómo estructurarías tu sentencia? Así los chicos ven cómo piensa un juez. Acá y es muy común, cuando se dan los traslados, falta la motivación. Es común, muy común. Entonces, el acto tiene un vicio de falta de motivación y por ende no conoces la causa. Por razones de servicio, no es nada. Nada. Entonces, yo necesito conocer la causa y la causa documentada, como creo que lo dijo Juliano. Entonces, si vos decís lo trasladaron porque no lo querían, porque es malo, me mira mal todas las mañanas, son inferencias. Vos tenés que ir a por más que sea un juicio de probabilidad, porque lo que tenés que cuidar que la verosimilitud no te lleva, vos no podés afirmarlo porque estás adelantando criterio y eso sería prejuzgar, no lo podés hacer, la verosimilitud es un juicio provisorio y de probabilidad de que hay cierta razón de tener derecho, pero tenés que tener elemento de prueba, no lo podés hacer simplemente porque se te ocurrió. Y el elemento de prueba, digamos, fundamental es el acto vacío y la falta de causa. Entonces, en principio no justificó por qué lo mando. Si me acompaña otros elementos documentales que tienen que ser, sobre todo del mismo, de la misma autoridad habilitada para dictar ese acto, me neutraliza la verosimilitud. Y el peligro está claro, el peligro en la demora, le ocasiona perjuicio el traslado, ya de por sí, de mayor o menor gravedad, ¿entienden? Pero ahí tengo que, el punto básico es apuntar a la verosimilitud. Por peligro ya está clarísimo que hay peligro. Y el interés público es un traslado, no sabemos si es importante. Como decía, puede haber 50 empleados que hacen zanja y mandan uno más y no hace falta. O no se ve alterado no se ve alterado el interés público, digamos. El interés público no es una cosa abstracta, es concreto. Entonces, y que no está dado ni porque sea individual o porque sean muchos, porque sea una obra pública o no sea una obra pública, porque si no, nunca haríamos una cautelar en una obra pública. Hay que alegarlo, digamos. Es difícil concretar en abstracto. En este caso, dimos dos ejemplos. Si un tipo que hace zanja y hay 50 que hacen zanja, bueno, le demos una hora extra a los otros si se necesita un trabajo adicional. No es nada que se vaya a caer la municipalidad. Ahora, si me tiene que ir a reparar algo para lo cual está específicamente capacitado, que se murió en Dorrego, ahí sí puedo acreditarlo. Pero vamos al otro caso. Lo que les quería decir es que viendo la hora, mañana a las 8, para los que quieran, hacemos otro encuentro que vean para seguir charlando temas. Ahora, es charlando temas, muchachos. Las clases de repaso son para ustedes pregunten las dudas, no para que nosotros demos una clase completa. Así que pongámosle onda hoy en lo que queda y mañana. Vamos a compartir un caso que dio Marcelo. Creo que el de San Miguel lo diste vos, ¿no, Marcelo? Profe, ¿le puedo hacer una interrupción? Un segundo. Marcelo, ¿diste vos? Sí, lo di yo. Bueno, ahí alguien me quería hacer una pregunta. Basado en un caso real, pero... Gustavo, ¿me quería hacer una pregunta? Sí, disculpame, Iván. Más que nada, en principio quería preguntarte porque hay varios chicos que rindieron, todavía no tienen la nota y están preguntando por ese tema. Y segundo, es el tema justo este caso, que es del tema de licitaciones, que todavía no lo vimos. ¿Sí? ¿Hasta dónde entra el parcial? Sería la pregunta. Ya se lo subí yo. Bárbaro. Le subí un PowerPoint y la clase en audio. La subí a Agostina y ya le hice. Bueno, y ahora mientras charlamos del caso mientras charlamos el caso de Marcelo, yo pregunto el tema de las notas, que pensé que ya estaban. Ahora me fijo. Dale. Perdón, esta clase es perdón Iván, es para el viernes. Yo no sé si les entra. Entonces, es verdad que acá hay cosas que están en la clase del viernes. ¿El viernes pasado? Ahora no, me el viernes fijo. El 20. Pero este ejemplo, digamos. Ya me fijo y le digo bien hasta que entra y qué pasa con las clases. Seguí con el caso A ver, para que te lo pongo en la... ¿Estamos compartiendo o no? En este caso,
A ver si... Sí, profe, se ve. A ver si me lo acuerdo. Este es el de San Miguel, ahí está. ¿Se ve? ¿Este Sí, es se tuyo, ve, yo lo Marcelo? veo. Dígamelo a ver si lo... ¿Es tuyo, Marcelo, Sí, este? este lo hice yo. Sí. Es una licitación para adjudicar la concesión, refacción, ampliación y explotación de un bar. ¿Lo leyeron? No me acuerdo, no tengo la... Sí, profe. Se presentan varios oferentes. ¿Lo estás viendo, Marcelo? Presentan 5 oferentes. Sí, Ahí veo está. la primera parte, ahí está. Sí, se presentan 5 oferentes. La del actor, que no me acuerdo cómo se llamaba. Esteban Rodríguez. Díaz, si me lo recuerdan, chicos. Bueno, Señor ¿quién fue la más ventajosa? Ahí está. Decime y yo te lo voy bajando, Marcelo. Ahí está. Buenísimo. Era la más ventajosa. 4 meses después hay una presentación. Ya había llegado hasta el proyecto para aprobar la adjudicación al Consejo Deliberante, y hay una presentación de otro de los oferentes haciendo una actualización. Hubo un dictamen diciendo que era más ventajosa la segunda, y revierten la situación y se lo terminan otorgando a otra persona, creo que era Rodríguez. Bien, esa fue la situación y fue más o menos verídica. La tomé de un caso real en parte. Entonces, hay cosas que sí ya vieron, que es el criterio para elegir un cocontratante y los principios. Yo después en la segunda clase que van a ver el viernes van a ver en particular los principios, pero hay algunos principios que ya vieron. A ver, y ahora sí va a mandar para abajo las preguntas y vamos trabajando. Más o menos se las sinteticé, me pude haber olvidado algo del caso. ¿Más abajo? Y el dictamen, había un dictamen, sí. Sí, había un dictamen. Dictaminaron a favor, ¿ves? Secretaría Legal, nota al Consejo. Sí. Rodríguez contesta demanda. Bien. ¿Hasta ahí dónde había querés? y después revierten. ¿Qué querés? ¿Rodríguez contesta demanda ahí? No, vamos a las preguntas. Si ya lo vieron. Dale. Sí. Bien, entonces, vamos a las preguntas. A ver, les había puesto, describan las posiciones de actor y demandados. ¿Lo leyeron? El actor pretende ser el adjudicatario. Los demandados son el que resultó adjudicatario, el otro oferente, uno de los otros oferentes, y el municipio. Profe, yo tengo una duda. Oferta, estaba a punto sí. Profe, disculpe. Él dice que en la preadjudicación lo habían designado como que su oferta era la más ventajosa. A mí no me quedó claro si esa preadjudicación es una etapa obligatoria del proceso de licitación o están algunos y en otros no. Están en algunos y en otros no. No necesariamente tiene que haber una etapa de preadjudicación. El procedimiento de licitación depende de la complejidad. Cuando yo les expliqué que había algunos que son de múltiples etapas o de doble etapa y algunos de una sola etapa. En los de múltiples etapas generalmente hay preadjudicaciones. Ahora, esas preadjudicaciones pueden tener un carácter vinculante o no vinculante. Entonces, lo que sí es, la preadjudicación tiene que tener naturaleza técnica, no es discrecional. Entonces, depende, y esto lo ha dicho la Corte, yo les puse un fallo en esta clase. La Corte dice, este carácter es de naturaleza interna y no produce efectos jurídicos, si no es vinculante, pero si es vinculante, sí, alguien puede verse perjudicado e impugnarla, porque respecto a él produce efectos jurídicos. En este caso, la decisión de la Comisión de Preadjudicación es un antecedente para él que dijo, a mí me la dio primero, ¿qué pasó después? ¿No? Entonces, posición del actor, dijo yo, gané primero, presenté,
en igualdad de condiciones, en la etapa correspondiente me tocaba a mí. El otro dice, mi oferta fue la mejor y me la adjudicaron. El municipio dijo, la oferta de él estaba viciada, se la di a la mejor. Bien, acá hay varios principios en juego, a ver si los descubren. Hay cosas que todavía no vieron, pero sí dimos principios del procedimiento. A ver, ¿algunos se acuerdan de los principios del procedimiento licitatorio de selección del cocontratante? ¿Algún La importante concurrencia, que puede estar la en- igualdad, ¿Cuál? concurrencia, Sí, igualdad. igualdad, Sí. publicidad y transparencia. Sí, legalidad, agrego en este caso. Bien, entonces, la igualdad, primero, y el debido procedimiento adjetivo también. Entonces, el de igualdad tienen que, durante todo el procedimiento, tienen que estar en igualdad de condiciones y deben respetarse las etapas procedimentales. Todavía no lo vieron. Si una oferta está viciada, se declara inadmisible. Bien, entonces, ¿estuvo bien lo que pasó? Vamos, digamos, le falta materia conceptual acá que va a estar en la próxima clase. Pero esto ya lo saben. Igualdad, Perdón, Marcelo, una legalidad cosita. y debido... Una cosita, para la pregunta que me habían hecho recién. Los parciales van a estar mañana, faltan algunos pocos. Y por otro lado, el tema que de la clase del viernes entra, pues son 5 días antes de la... Así que el tema que diste el viernes entra, Marcelo. No, esto es del viernes que viene, es del 20. No, lo que estás... Entra. El caso hoy, vos no diste en los principios generales, ¿no lo diste ya? Di algo y ahora los profundizo. Y doy preadjudicación, doy adjudicación. Está bien. Bueno, pero lo que se dio, eso se toma. Está bien, lo que se dio se toma, me refiero. Lo del... Acá hay cosas que... Claro, bueno. Esto no sé si... Hay cosas que no las di todavía. Bueno, por eso simplemente dale, veamos los temas más procedimentales o lo que les puedan servir de esto. Sí. Entonces, los principios que ustedes que vimos, a ver, dígame, ¿en qué puede estar violada la igualdad? ¿En qué puede estar violado el debido procedimiento adjetivo? ¿Y en qué puede estar violado la legalidad, básicamente? ¿Y qué harían con respecto a lo que pasó? ¿Le darían la razón a Pérez o a Rodríguez? Rodríguez municipio, sería lo mismo. La igualdad está viciada en el aspecto en que solamente le dieron la posibilidad de ofertar nuevamente a Rodríguez, no a todos los oferentes. Yo lo vi por ese lado. ¿Y a quién perjudicaron ahí? A Pérez y al resto de los oferentes. A Pérez, perfecto, había 5. Entonces, bueno, la legalidad, ¿dónde estaría violada? Profesor, ¿puede ser que no se aplique el principio de preclusión también? Sí, en el procedimiento. Claro que puede ser. Porque modifica la oferta después de abierto la apertura. 4 después. En realidad se hace de una forma encubierta. Hicieron, en el caso real, yo no lo puse porque era, pero lo que hicieron fue hacer una actualización y con eso modificaron la oferta. Entonces, de esa manera, subrepticiamente, presentaron un nuevo valor. Bien, ahí violaron la legalidad. Durante todo el procedimiento de selección hay momentos en que se impugnan o se pueden, primero, las ofertas hay una fecha para poder presentar, y después las impugnaciones se presentan a partir de determinado momento. Y las impugnaciones son respecto de las otras ofertas. Yo no puedo mejorar. Yo puedo subsanar cuestiones insubstanciales, no puedo modificar cuestiones trascendentales, esenciales de la oferta que van a modificar mi posición frente a todos los demás porque violó el principio de igualdad, y si lo hago en un momento, como bien dijiste, no me acuerdo cómo era, salió Damián, ¿fuiste vos? La legalidad está de la mano de la preclusión. Fue una presentación extemporánea fuera de lugar y fue tomada por la municipalidad, inclusive retrotrayendo todo el procedimiento cuando estaba a punto de ser adjudicado. Profesor, entonces, una consulta. Sí.
respecto, en la legalidad respecto de los derechos de las partes y específicamente del oferente que gana en principio, que es el actor, digamos. Respecto de eso, ahí se afecta directamente el derecho subjetivo del actor, porque ya había pasado el proceso de selección y estaba próximo, digamos, a firmar el contrato. Ya no era un interés legítimo lo que tenía, sino que era un derecho adquirido, en realidad, a ser parte en el contrato. Juliano, Sí. no, pará. Hay una norma, no me acuerdo si era el 32 del decreto 1023, bueno, pero en provincia es más o menos lo mismo. La autoridad administrativa puede no, hasta el momento de firmar el contrato o notificar la orden de compra, que son las dos maneras de perfeccionar el contrato, puede decidir no hacerlo. Y el oferente no puede exigir realizar el contrato, perfeccionar el contrato. Todavía es una situación precontractual. Tiene que perfeccionarse el contrato. Entonces, está en la clase eso, yo se lo puse, lo tienen por escrito, léanlo, está en la ley, el decreto 1023, que como les dije, tiene naturaleza de ley formal, pero es un decreto delegado. Bien, ¿cómo resolverían el caso? Que esto es lo interesante. ¿Qué harían ustedes? Recuerden que el pedido es pedir que le den por adjudicado a él el bar. No, se lo rechazaría y llamaría a una nueva licitación. ¿Quién dijo eso? Manuela, me llamo. ¿Quién habló? Yo, Manuela. Manuela, no te veo la... Sí. Ahí, primero, en el caso de Pérez, había argumentos del municipio que decían que era inadmisible su oferta. Primero que, digamos, había momentos para declararla inadmisible, no sucedió. Le faltaba algún requisito en los antecedentes, yo no me acuerdo qué era lo que... Digamos, no se los puse tampoco acá en el caso práctico. La comuna podía declarar inconveniente el procedimiento licitatorio y después cada uno hacerse cargo si fue ilícito respecto de él o no para tratar de recuperar los gastos. Sí, hay que hacer de nuevo un proceso licitatorio nuevo, ninguno tiene un derecho subjetivo a que le otorguen el contrato. Exactamente. Bueno, y en síntesis esa es la idea del fallo. A ver, tenemos también otro fallo que dimos, que es el del tema del accidente de tránsito. ¿Lo vieron? ¿El de la policía de provincia? Sí. Ahí lo tenés compartido, Marcelo, ¿lo ves? Sí, es alguien básicamente que lo embiste una camioneta. Y las preguntas son estos, a ver, ¿es un caso contencioso? ¿Va a la competencia contenciosa administrativa? ¿Sí o no? Y esto es una cosa que yo lo hablé con Mónica, que iba a venir, pero no pudo finalmente. Digamos, en esto de la competencia, antes de promover una demanda, tienen que ver cuál es el último grito de la jurisprudencia, porque básicamente, y en esto, Marcelo, pasa lo mismo con los libros españoles, siempre un tercio del libro está aclarando las cuestiones de competencia, a ver cuál va a un juzgado y cuál va al otro. ¿Ustedes dónde lo mandarían esto? ¿Al juzgado civil y comercial o al juzgado contencioso administrativo? Contencioso. Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. ¿Por qué? Depende. A ver, primero que me digan por qué lo mandan. Porque encuadrarían. Se te perdió, Manuela, la voz. Porque para mí encuadra en el artículo 2, inciso 4 del Código Contencioso Administrativo, en el caso en que dice que versan sobre la responsabilidad patrimonial generada por la actividad lícita o ilícita de la provincia, municipio o entes estatales. Juliano decía más o menos, ¿por qué? Yo lo vi desde el punto de vista de que depende en el sentido de que
si el patrullero estaba en servicio o no estaba. Me refiero a la función administrativa, digamos, si estaba en servicio o estaba por alguna cuestión fuera de servicio y era un traslado transitorio. Bueno, pero vos te tenés que Sí, ceñir a pero los dice hechos que del está caso. en vigilancia. Claro, está en los hechos del vigilancia caso nocturna, dice, ahí. O sea, está en servicio. está en servicio, estaba vigilando. Claro, no, bien, no en el contencioso, entonces. ¿Cómo? No, en este caso iría en el contencioso, si está Bueno. en servicio. Marcelo, ¿algo para acotar de este tema? No, yo lo acepto claramente, sí, hubo en ejercicio en ocasión de la función al contencioso. Y este fue en ejercicio, estaba en una recorrida nocturna. Y si se iba a comprar una pizza, el principal Riquelme, ¿en qué variaba? En que no está en cumplimiento del servicio. Entonces ahí pasa a ser una cuestión civil, netamente civil. Marcelo, ¿vos qué dirías? Yo lo acepto. En general también se acepta, eso es lo que te decía. A ver, ¿por qué otro tema? Claro, porque entra en juego la presunción de que es realizada en ejercicio de funciones administrativas. Eso iba a decir. Entonces, ¿y a ustedes convendría mandar al civil y comercial? Digamos, supónganse que ustedes tienen una cámara que prueba que Riquelme fue a comprar pizza o fue a visitar a una novia que tenía en el patrullero. Tienen la prueba perfecta. ¿Ustedes harían el esfuerzo para mandarlo al fuero civil y comercial? Depende. Sí, porque puede abarcar el lucro cesante y en el contencioso por actividad lícita no abarca el lucro cesante. Pero estamos hablando de actividad lícita acá. En este caso, sí, bueno, ahí no. No, en este no es un... ¿Qué caso de responsabilidad sería aquí? Extracontractual. Extracontractual. Entonces, en ese aspecto, la indemnización es plena acá con el daño del patrullero. Vos, si fueras abogado, Marcelo, ¿lo mandarías al Foro Civil y Comercial? Si tuviera la prueba. Hoy no. ¿Eh? Hoy no. Por el tema de las costas. Antes había Antes por el tema de las costas. No. Claro. Y una cosa, en el fuero civil el principio dispositivo es más fuerte. En el contencioso, el inquisitivo, ustedes tienen el 47, el 48, el juez tiene la posibilidad de dictar medidas para mejor proveer. El juez busca, es más inquisidor, busca demostrar con mayor fuerza la verdad. Entonces, si yo me olvido de algo, el juez puede hurgar en el contencioso. Después hay que evaluar cuánto paga, digamos, los parámetros para calcular las indemnizaciones en uno de otro fuero. Pero las costas antes eran costas por su orden, ahí sí. No le convenía al abogado de la parte porque no le podía cobrar las costas al fisco si ganaba. Lo mismo el fisco. El fisco si gana le cobra las costas a la otra parte. Entonces, hoy rige el principio objetivo de la derrota. El que pierde paga. Listo. Ahí están en igualdad de condiciones. Con respecto al juez director del proceso, creo que en el contencioso tiene mayor relevancia el juez. Y con respecto a las indemnizaciones hay que evaluar. Hay que ver en cada una de las cámaras, digamos. En los dos. Yo, vamos, claro, en los casos muy importantes, en los casos muy importantes, los que tienen la posibilidad, yo les diría, estratégicamente evalúen, vean, en nuestro caso, ¿cuál es la cámara de apelación de los juicios que tramitan en el juzgado contencioso administrativo de Bahía Blanca? Muchachos, ¿dónde está? Mar del Plata. Mar del Plata. Entonces tienen que averiguar a ver cómo fija Mar del Plata y cómo fija la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca. En general, algunas cámaras son más mano larga que otras. Entonces, sería el único caso en el cual trataría de pelearla. Pero si no, coincido con Marcelo que siempre conviene ir al contencioso. ¿Qué normativa rige el trámite del proceso? Esto lo preguntó. ¿Y es necesario votar la vía administrativa? Acuérdense. ¿No puede ser autónoma la decisión? Alguien. Ayude, ¿Quién Marcelo. dijo la palabra autónoma? No, escuché. ¿No? ¿Es necesario votar la vía administrativa?
Para mí no. ¿Por qué no? Porque cuando, por lo que tengo entendido, cuando la administración no puede darte algo que como en este caso, si fuera daños y perjuicios solamente y no estuviera relacionado con una pretensión conexa, podría directamente irse a la justicia. No es necesario agotar la vía porque es responsabilidad extracontractual. Sí, porque la ley lo dice, porque no hay un acto administrativo atrás, no hay necesidad de hacer el reclamo administrativo previo. Muchachos, tengan muy claro la diferencia entre reclamo administrativo previo y los recursos. Eso es un ABC que lo tienen que tener muy claro, ¿eh? Así que eso, estudienlo, véanlo, no es una pavada, es un tema recontra sustancial. ¿Qué pretensión procesal interpondría? ¿Cómo lo encuadraría en el caso? En el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Hoy la compañera habló del inciso 4. ¿Podría ser pretensión autónoma de daños? ¿Por qué autónoma? ¿Qué es eso de por qué me decís autónoma? Damián. No, estoy buscando justo el inciso 4. No me acuerdo dónde lo había leído. La pretensión. Lo de autónoma o atarlo es a la anulatoria en el 20. No tiene nada que ver esto. Claro, por eso te preguntaba. Es una indemnizatoria. Explícalo, Marcelo, si querés, después ampliamos, dale. Sí, el artículo 20 regula la posibilidad, y esto vinculado con la prescripción, que vos podés iniciar en conjunto la pretensión anulatoria y la indemnizatoria accesoria de esa anulatoria. Y podés, por una estrategia procesal, lo permite el 20, creo que el inciso 2, no me acuerdo, iniciar la anulatoria, ver el resultado y después articular la pretensión indemnizatoria si te dieron la razón, porque declararon la nulidad del acto y determinaron que era ilícito y vos después demostrar. Y dice, esto no afecta a la prescripción, por lo tanto, después hay que interpretar eso, el plazo de prescripción, cuando correría. Se entiende que después de haber quedado consolidado la nulidad del acto. Pero para eso se hizo ese artículo, para una indemnizatoria, Damián, una anulatoria. Es re importante eso, porque acá no hay acto. Es autónoma posterior a la eventual anulación del acto. Entonces, no es autónoma. Esta es un proceso ordinario de daños y perjuicios del Código Contencioso Administrativo. Reitero, la autonomía está vinculado a pedirla, digamos, hay un principio básico. No hay perjuicio sin nulidad del acto. Entonces, ¿qué podés hacer vos como estrategia procesal? Decía Marcelo. Bueno, pido la nulidad del acto y dejo los daños y perjuicios para después. ¿Por qué vas a dejar los daños y perjuicios para después, Damián? ¿Por qué elegirías eso? ¿Podría elegir otro foro para que apliquen el foro jurídico? No, siempre va acá, digamos. A ver, algún otro. ¿Por qué elegirían postergarlo a futuro? Y no hacer todo junto. Porque si voy solamente con la anulatoria, puedo ir por el trámite del sumario de legitimidad y es más rápido. ¿Algún otro argumento? No, muchachos, es un tema de estrategia de costas y de gastos. Ustedes cuando inician un juicio tienen que pagar la tasa de justicia. Iba a decir eso. Entonces, tienen que pagar la tasa de justicia. En el caso que no tengan beneficio de litigar sin gasto, es una moneda la tasa de justicia. Y también las costas. Si pierden, tienen que pagar las costas sobre el monto reclamado. Entonces, si no tienen beneficio de litigar sin gasto, se pueden comer unas costas monumentales. Entonces, pueden usar esa estrategia de iniciar primero el juicio de anulación, que puede ser o no, porque hay veces que ustedes van a necesitar ir al ordinario, que no simplemente con el tema documental del sumario de legitimidad les alcanza. Terminan ese juicio y recién después inician en el otro fallo, perdón, el reclamo pecuniario, pero siempre para que haya responsabilidad tiene que haber una nulidad, una ilegalidad, una ilegitimidad del acto administrativo inicial. Entonces, esa es la posibilidad. Pero aquí no hay acto.
hay una materia de responsabilidad por responsabilidad contractual de la administración, van y reclaman en el juicio ordinario clásico, porque tienen que probar los daños, etcétera, etcétera, el ordinario del Código Contencioso Administrativo. Marcelo, ¿alguna cosa que omití? ¿O que quieran complementar? Bueno, y después, siendo la camioneta de Prefectura Naval Argentina, ¿dónde van? Digamos, primer punto, ¿tienen que agotar la vía administrativa? ¿Tienen que... ¿Cambia algo en Nación? Bueno, no cambia. La norma mucho. aplicable. Sí, la norma aplicable, ¿cuál sería? El Código Procesal Civil. No, pero estamos hablando primero de agotar la vía administrativa. No. ¿Cuál sería la norma? ¿Qué normas se aplican en este? La ley de procedimientos nacional. Bueno, ¿y qué artículo de la ley de procedimiento nacional? El de agotar la vía. Hay algunos que hablan del agotamiento de la vía en caso de recursos. No es un acto. Y otro de este tipo de responsabilidades. El artículo 32, inciso B, que dice que no es necesario agotar la vía por... Entonces, ahí está el reclamo administrativo y cuáles están exceptuados del reclamo administrativo. Y en el 23 al 25 están cuando se interpone en relación a los recursos. Recuerden, recurso tiene un acto administrativo que le da origen. En lo otro no hay acto administrativo, 30 a 32. Y ahí está también el tema Biosystems, muchachos, que es un tema que lo tienen que saber. ¿Recuerdan el fallo Biosystems? Bueno, véanlo. Es uno de los fallos sustanciales, fallos esenciales. Bueno, la pretensión ¿y ahí a qué juzgado irían? Perdona, en la clase de silencio, yo di Biosystems. Lo tienen que haber visto en reclamos y recursos, pero en la clase de silencio está. Es uno de los fallos sustanciales, esenciales. Vean en el programa cuáles son los fallos esenciales, muchachos, porque lo que se dieron, préstenle especial atención a esos. Bueno, ¿en qué juzgado lo interpondrían? ¿En el Contencioso Federal? En Bahía Blanca, ¿hay un juzgado contencioso federal? No, el federal no es multifuero. Es multifuero. Y la verdad que en el fuero federal la competencia es bastante más compleja que lo nuestro. Nosotros tenemos la suerte de tirarlo y que, total, siempre vamos a caer bien parados porque es multifuero. Pero en el fuero contencioso administrativo federal hay veces que esto no, digamos, la competencia, hay muchas más discusiones de competencia que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que es un tema complejo. Si ustedes no lo hacen en un juzgado multifuero, tienen que estudiar casuísticamente qué es lo que pasa y a dónde van. Muchachos, mañana a las 20, para el que quiera, hacemos otra clase de 40 minutos para las dudas que tengan. Hay algunos casos que no alcanzamos a tratar y también para las dudas que tengan. Reitero, no es hablar del mundo, de todo, que me planteen un tema y lo desarrollo, sino mañana a las 8 estoy por acá y contesto preguntas. Consejo, miren cuáles son los fallos esenciales de los que le damos, cuáles han sido calificados de esenciales, porque básicamente sobre esos fallos se va a preguntar. Así que pónganse las pilas con eso. Sí, escucho preguntas. Profe, le quería preguntar, de las 3 fechas que ustedes postulan, si bien tenemos 2 para rendir, ¿es lo mismo, digamos, presentar en el recuperatorio como primeras fechas? Ah, perfecto. Listo, muchas gracias. Doctor, una consulta. Sí. ¿Van a subir las respuestas de los demás casos a la página? No, mañana a la noche lo hablamos. A las 8 de la noche estoy acá. Perfecto. Quedan 2 casos, Profe, pero nomás. Sí. ¿Vamos a usar el mismo link mañana para conectarnos? ¿Sí? ¿O nos pasan otro? Mismo. Ah, perfecto. Gracias. Si llega a haber alguna complicación o no se puede entrar o qué sé yo, yo voy a mandar en la página, meto algún otro de backup. Pero en principio vamos con este. Buenísimo. Profe, este caso, profe, no lo vi yo en el MOOC. ¿Lo subió o no? ¿Cuál? A este caso que estamos viendo ahora. Supuestamente estaría subido. Fíjate porque subieron 2 casos nuevos Sí, está.
Bárbaro. Bueno, me fijé Perfecto. recién y no lo encontraba, gracias. Listo, nos vemos mañana. Yo voy a colgar esto también después, ahora me tengo que ir a jugar al básquet, pero después cuelgo a la noche. Sí, dale. Gracias. Bueno, ¿estamos? Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, gracias. Chicos, chao Iván. Nos vemos. Muchachos, mañana me prende la cámara, un poquito de onda, dale.